Mucho antes de que seamos animales sociales, o animales lingüísticos o pensantes, somos sistemas digestivos. Embriones que se desarrollan a lo largo de 9 meses alrededor del largo tubo de la nutrición, del consumo de energía. Pocas cosas parecen tan básicas, tan originarias y sensoriales como los sabores y olores que utilizamos para decidir qué partes del mundo nos vamos a comer. Y sin embargo, nuestros gustos gastronómicos evolucionan y están sujetos a las fluctuaciones de la moda, los avatares de la historia y de la ideología. Bienvenidos a Ecoubicaciones. Soy Edu Rodríguez y hoy me acompaña Michael Arnold, profesor de Literatura y Cultura Hispánica en la Universidad de Minnesota, autor de una tesis doctoral sobre el neofado y el neoflamenco y el modo en que estas expresiones musicales híbridas parten de un distanciamiento del folclore de las dictaduras de Franco y Salazar, y un amigo mío de hace muchos años, con el que comparto una pasión por la gastronomía informada por nuestros trabajos de juventud como cocineros en restaurantes. Hola Michael, ¿qué tal? Hola Edu, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien. La historia de cuando fuimos a cenar a Can Roca la he contado montones de veces a montones de personas, pero ¿la puedes contar tú? Pues no sé cuándo empezar porque fue como ganar la lotería, ¿no? En enero el año anterior hay que hacer la reserva, si puedes. Al final estábamos en la lista de espera durante mucho tiempo, ¿no? Pero Mm, nos enviaron un email y nos dijeron que sí, que podíamos venir el 21 de enero de 2017, creo. Pero fue la noche del cumpleaños de mi esposa, Laura. Entonces, mm. y tuvimos una mesa para 4 personas. No sé, esto hay que decir, claro, que no es un viaje a comer sin más. Vosotros veníais, creo que estabais en Sevilla, ¿no? Habíais venido a Ujú, España con un viaje de la universidad, ujú, pero no era en Tarragona, donde está el restaurante, era en Sevilla, y Molly y yo estábamos viviendo en Madrid. Había que ujú. planear todo el viaje alrededor de esta cena, ¿no? Exacto. Entonces, Y sí, que esperamos con mucha emoción, mucha ilusión, esperando la fecha. Y cuando el día antes de esa noche, pues me puse súper enfermo y Laura también. Y no sé lo que fue, pero llegamos a Girona casi muertos. Y creo que llegamos el viernes y el sábado por la noche fuimos al restaurante con vosotros, ¿no? bueno, yo creo que además creo que hay que señalar que es que no era un catarro, no, era el estómago. Y fue como el peor día, el peor fin de semana, ¿no? Sufrí tanto por 3 días. No solo estabais enfermos, es que además estuvo lloviendo durante todo el fin de semana. El Airbnb que habíamos cogido, que parecía que tenía buen aspecto en las fotografías, era una casa húmeda, fría, desconchada, vieja, con paredes abombadas que parecía que se te caían encima. Todo el fin de semana fue simplemente horrible, ¿no? Y, Ujú. yo veía que Laura no podía. Tú con tu... Estabas también enfermo, pero tirabas para adelante. Pero a Laura se le iban acumulando los platos y los vasos de vino delante, ¿no? Y hubo un momento en el que ya no pudo soportarlo más, se echó a llorar y se fue de la mesa. Ajá. Y al final decidió que no pudo más y pidió un té de hierbas o algo así. Y yo hoy en día no puedo ni mencionar el nombre del restaurante porque Laura se pone muy enfadada a recordar este momento. Entonces, yo no cuento anécdotas de Can Roca. Yo, ya. A mí, en cierto modo, vuestro problema me vino bien a la hora de contar, porque ¿Mm? narrativamente, desde una Ajá. perspectiva narrativa, porque con la excusa de hablar de esto que le sucedió a nuestros amigos, es como introduzco normalmente esa idea de, yo he cenado en el Can Roca, ¿no? Que en aquel momento era el año anterior había estado en número uno en la lista San Pellegrini de los mejores restaurantes del mundo, y cuando nosotros fuimos había caído al número dos. Al número 2, Después de Noma, sí, creo que después de sí. Noma. Ujú. Después de Noma y por una fracción del precio, porque en Noma yo creo que costaba, puede ser unos 1.000 euros comer allí, y Sí. nosotros creo que Ujú. comimos en Can Roca por 300 y algo, 300 ¿no? como con madriaje también, creo, ¿no? Sí, sí, eso incluyendo el Ujú, maridaje, sí, sí, ujú. sí. Claro, esta lista de los mejores restaurantes del mundo
del San Pellegrini es interesante porque realmente no tiene ninguna seriedad. O sea, no es una lista... Michelin, bueno, la guía Michelin se le puede criticar de muchas maneras y también en cierto modo está tiene su propia falta de seriedad, pero comparado con San Pellegrini es muy seria, ¿no? Porque tienen personas que van a probar de forma sistemática montones de restaurantes en montones de ciudades y estas personas tienen un estándar, se les da un entrenamiento, etcétera, etcétera. San Pellegrini es un grupo de coleguillas que se juntan, ¿no? Y deciden hacer una lista de los mejores restaurantes del mundo y el resto del mundo está tan deseoso de que exista esa lista que deciden cerrar los ojos a lo poco seria que es y creérselo, ¿no? O sea, esto es como, me recuerda, había un pasaje de Bataille en el que dice, mira, tú puedes coger una vaca absolutamente normal, ¿no? Una vaca ordinaria, pero si el sacerdote la rodea con un círculo de tiza y dice que es un dios, tú puedes matar ahora a un dios. Esto es algo parecido, ¿no? Alguien decide que el mejor restaurante del mundo es Can Roca y así yo, Eduardo, puedo decir que he estado en el mejor restaurante del mundo, ¿no? Y ese es el juego al que estamos jugando. Bueno, el segundo, ¿no? Número 2. Bueno. Yo, cuando cuento la historia, siempre digo el primero. ¿Para qué más da un año arriba o un año abajo? ¿No? Y si el juego ya está trucado para empezar, ¿por qué no trucarlo un poco más? ¿Qué más da? Sí, tienes razón. ¿Has comido en otro restaurante de esta lista? ¿En cualquier ¿De San año? Pellegrini? Ujú. Sí, porque creo que cuando estuvimos en Diverso estaba ya en la lista, es que igual estaba en el Tienes 80 y razón. pico o algo así. Ujú. Y luego estuvimos en el Arzac, que Arzac creo que estaba el octavo, el décimo. Nosotros comimos en uno en México, Quintonil, que salió Mm. en la lista, no sé qué número Pero ha Michael, el salido. número es lo único que importa. Bueno, sabía, en la época sabía el número, pero hoy tengo una memoria fatal, como sabes, entonces no sé, no recuerdo. Lo recordaría si hubiera sido el número uno o el dos. Ya, Pero esa es la. tienes Pero razón. de nuevo, esa es la idea, ¿no? Ujú. Se puede realmente tener una lista de ese tipo. Quiero decir, fíjate, ¿no? Con las estrellas Michelin, vale, digamos que se ha establecido un criterio. Se ha dicho que A es mejor que B y es mejor que C. Y entonces decimos, vale, y todos estos están en este grupo, estos otros están en este otro. Pero en el momento en el que estableces una lista jerárquica, es decir, solamente hay un puesto, solo hay un número uno, solo hay un número 10, ¿no? Se supone que tú puedes coger toda la complejidad de la realidad de un restaurante y meterla en una sola dimensión. Reducirlo a una sola dimensión y decir, ¿no? En esta sola dimensión que es la calidad, ¿no? Del lugar, se encuentra en esta posición exacta, ¿no? Ujú. Creo que es una mentira que nos gusta creernos más allá de la comida, ¿no? Sí, que es eso absurdo, ¿no? Crear esta jerarquía de Mm. restaurantes porque, bueno, hay una subjetividad, pero hay una complejidad y creo que la complejidad de cada restaurante no podemos captar eh, como sacar una fotografía y poner en una lista. Pero con esto vamos un poco al tema de nuestras conversaciones. A lo largo de los años yo te he hablado mil veces de mi teoría del valor. Tú más o menos parece que me la aceptas, ¿no? Que no te deja de cuadrar demasiado, pero siempre vuelve de forma recurrente el contraargumento de no, pero la comida es diferente. Lo que es bueno es bueno. Si algo es delicioso y te lo pones en la boca, eso no es algo subjetivo, cultural. Eso es, vamos a ponerlo de otra manera, que un buen plato de Can Roca es superior a una hamburguesa de McDonald's, eso Esto es algo objetivo. es obvio, ¿no? Obvio, Ok. eso es lo que dices tú, ¿no? Que es obvio. Bueno, Yo digo que no es obvio. ok. Podemos comparar como un plato de can roca con un Mm, plato que cocina mi hija de 4 años. de ¿Hay acuerdo. hay una También te diferencia? diría,
Hay No, una, diferencias hay. no, Las diferencias existen. La pero cuestión es hay la una valoración que se superioridad hace. objetiva. Esta es la Ah, pregunta, ahí ¿no? estamos. Esa es la pregunta. Vale. Esa es la Entonces, pregunta. ¿cuál es la respuesta? Para ti no hay una... Yo creo, para mí, bueno, creo que existe la objetividad. Yo no creo que todo sea, ¿no?, relativo y que podamos decir de forma arbitraria esto es bueno y esto es malo según me dé, ¿no? Creo que una gran parte del rechazo que produce lo que propongo es decir, vamos a ver, yo tengo un criterio, ¿no? Yo sé diferenciar entre A y B. Esto, por ejemplo, para mi amiga Nuria, con la que grabé el episodio tercero del podcast, era el tema de la literatura. Era, no me puedes comparar a los poetas de Instagram con Juan Ramón Jiménez o con Yates, ¿no? Lo que me estás diciendo es, yo sé diferenciar entre poesía de Instagram y poesía de verdad. Ujú. Si me dices que eso no es un valor objetivo, lo que parece que me estás diciendo es que mi capacidad de discernir no vale nada, que me estás diciendo que mi gusto vale tanto como el de gente que, y cito textualmente, no tiene ni puta idea, ¿no? Entonces, yo creo que es una reacción a esa desvalorización, es decir, no, yo tengo un valor que es el de mi criterio, no me lo niegues, ¿no? No todo vale, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que todo valga, yo estoy diciendo que eso de qué es lo que vale, o eso de la objetividad, o esos criterios, son construidos. Que sean construidos no significa que los podamos cambiar. Yo puedo decirte, el lenguaje es construido, y eso lo sabemos perfectamente. El lenguaje no es un fenómeno natural. Ujú. Diga lo que diga Chomsky. El lenguaje no es un fenómeno natural. Um, es absolutamente construido y continúa cambiando, y además podemos ver los modos en los que cambia. De la misma manera, estos criterios están construidos. Eso no significa que uno pueda cambiarlos por sí mismo. Están construidos, pero existen. Esas estructuras permanecen. Y esas estructuras determinan, por ejemplo, pues que sí, que efectivamente un plato del Can Roca sea, entre comillas, mejor que un plato de tu hija, ¿no? Qué pobre. Eden, Eden. Bueno, ella no cocina, ¿no? Entonces, no sabe nada. En el futuro sí, sabrá cocinar, porque voy a enseñar algunos platos, por lo menos. Pero, por ejemplo, ¿no? Alguien que no tiene una formación en la cocina, ¿cómo puedes comparar este plato con eh, un, un- un plato de un restaurante de 3 estrellas, Michelin? Y, y no sé si entiendo bien. O sea, las diferencias existen. Vamos a poder Ujú, tomar, ¿no? Por ejemplo, simplemente la diferencia pongamos por caso que vamos a hacer esto simple. Eden se pone con 4 años a hervir alubias, ¿no? ujú, Y las hierve durante 2 horas y se quedan medio deshechas. Y nosotros vamos a un restaurante caro y resulta que a mí no me gustan las alubias demasiado crujientes y a Molly no le guste que estén completamente hechas. Pero de alguna manera mágica, en los restaurantes buenos nos las dan de tal manera que le gustan tanto a ella como a mí. Es magia, ¿no? O sea, hay un punto exacto en la cocción de las alubias verdes que hace que nos gusten a ambos. Entonces, esos son los dos puntos, ¿no? Algo que en el caso de Eden es muy fácil, que ha cocinado durante 2 horas, podría haber cocinado durante 3, durante 5, el resultado habría sido parecido. Para conseguir el resultado del restaurante en el que nos gustan las alubias a Molly y a mí, tienen que encontrar el punto exacto y además lo tienen que hacer una y otra vez con distintos tipos de alubia que va variando, ¿no?, según la época, etcétera, etcétera. Y aún así siempre consiguen ese punto exacto. Evidentemente, esto último es más difícil. Ahora, ¿es más difícil algo necesariamente mejor? No, tú puedes hacer cosas que son muy difíciles y aún así, ¿no? Que no sean necesariamente mejores. Pero digamos que por una serie de razones que tienen que ver con evoluciones culturales, que tienen que ver también con patrones de gusto, etcétera, con muchas cosas, ¿no? Pero da un poco igual ahora mismo, podemos abstraerlo. Por las razones que sean, ¿no? Se construye que esa mayor dificultad es algo mejor que esa facilidad con la que lo hace Eden y en la que sale con un resultado variable, ¿no? Esa dificultad invariable decimos, es mejor.
Pero ese ser mejor en sí mismo, o sea, no tendría por qué, ¿no? Tú podrías decidir que no, que lo bueno es que las cosas sean fáciles, ¿no? Y que sean sencillas, que sean simples. Y de hecho hay gente que te va a defender eso, ¿no? Hay gente que te va a defender, a mí dame un buen chuletón bien grande, ¿no? Y bien hecho, cocinado, que no tenga nada de sangre, a mí dame eso, y déjate de platitos súper caros que me dejan con hambre. Ujú, sí. Bueno, que creo que sí, los gustos son subjetivos, ¿no? Eh, no, Mm, ok. ¿Esto no es lo que estás diciendo o qué? no, ¿qué significa subjetivo, Michael? Como que cada persona decide, bueno, o a lo mejor no decide, pero tiene un gusto y Mm, ese gusto forma parte de muchas herencias, ¿no? Una sí. herencia una herencia cultural, pero también otra herencia biológica. Ujú. Entonces, esta es la subjetividad, que, desde mi perspectiva. Claro, yo entiendo que cuando hablamos de subjetivo, el problema es, decimos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Ajá. Y es perfectamente válido. Ese es el problema. A ver, sí, cada uno tiene el suyo, pero eso no significa que sea perfectamente válido. Eso no es real porque sí existen una serie de estructuras de juicio que son históricas, ¿no? Y que aplicamos, ¿no? Ujú, Lo que yo digo no es que no existan esas estructuras o que esas estructuras sean inválidas. Lo que yo digo es que esas estructuras son históricas, que no tienen nada que ver con la comida en sí, no tienen nada que ver con nada en sí, con la música en sí, con la política en sí, con sea cual sea el tema. No tienen nada que ver con la cosa en sí, no tienen nada que ver con lo que sucede en tu boca. Por supuesto, lo que sucede en tu boca es lo que utilizas para ver a cuál de las estructuras se ajusta, para descubrir si eso se ajusta a estructuras ¿no? Si es una comida de McDonald's o es una comida de cierto nivel, ¿no? ujú, Para establecer tus juicios y luego, según estableces esos juicios, para ver si esos juicios están de acuerdo con quien tú eres, quien tú crees que eres y los gustos que tú crees que tienes. Toda esa maquinaria, ¿no? La realizas en base a estas estructuras que son reales, pero esas estructuras son históricas. Es ujú. lo único que estoy diciendo, ¿no? Es un poco el matiz. Ok, creo que entiendo. Entonces, pero dirías que son históricas como consecuencia de De- valores de las sociedades, las culturas que aceptamos durante, mm, ¿no?, la juventud, o desde una edad tierna, o son como, tienen un aspecto biológico, porque para mí mm. también hay historias biológicas que nos afectan el paladar y donde, ¿no?, nuestra asociación con un, es- un lugar en la estructura u otra. ¿Me entiendes? Yo siempre cuento la historia, o sea, la parte biológica le tiendo a dar muy poca importancia. Ah, Creo que existe, está ahí, creo que interactúa con todo lo demás, pero creo que... Y siempre cuento la historia del señor que estaba comiéndose una bolsa de palomitas a 3 asientos de mí en un cine de Minneapolis, ¿no? Mientras estábamos he, viendo un partido de fútbol, ¿no? he oído Eh, este. este- yo no sabía si ese olor que me estaba llegando desde el señor era el olor de las palomitas o que se estaba tirando pedos sin parar, ¿no? Pero la gracia es que cuando pensaba que eran pedos me daba asco y me quería ir de allí, pero cuando pensaba son palomitas, no, no, ¿cómo van a ser pedos? Esto tiene que ser palomitas. De repente me olía delicioso. Es el mismo olor objetivo, ¿no? Hay personas que tienen una aversión a ciertos sonidos, ¿no? Y uno muy típico es el de alguien que masca. Caña de azúcar. No, no, es una persona simplemente mascando, ¿no? Cuando ese sonido de... Ok. Ajá. Si a esas personas que además tienen una reacción biológica, o sea, tienen una relación física que llegan a perder el sentido, o sea, no es una
y que además, bueno, pues se ha visto, ¿no? En qué consisten esas reacciones neuronales físicas. No es una reacción, digamos, ¿no? Psicológica o alguien haciendo el paripé, ¿no? Es algo real. Pero a estas personas cuando les dicen que lo que están escuchando es un koala comiendo bambú, no tienen una reacción, aunque sea realmente el sonido de una persona masticando. Si al contrario les muestran el sonido de una persona, de un koala realmente masticando bambú y les dicen que es una persona masticando, entonces sí tienen las reacciones, ¿no? Es decir, hasta ese punto llega el de que juzgar es situar aquello que tú estás recibiendo, sean ideas, sean imágenes, sean gustos, ¿no? sean sabores, sea lo que sea, lo estás situando en un contexto de significado. Ujú. Y ese contexto de significado es una construcción, Mm. ¿no? Ok, vale. Es una construcción a dos niveles. Tienes la construcción personal y la construcción histórica. Y a mí, de nuevo, me gusta hablar del... O sea, me parece que es como el lenguaje es un elemento, un ejemplo perfecto de todo esto. Porque tienes el lenguaje que es histórico y construido y tiene una estructura y tú puedes juzgar si alguien está hablando bien o mal porque lo juzgas contra esa estructura recibida, ¿no? Y dices, vale, esto pertenece. Pero luego cada uno de nosotros tiene nuestra forma de hablar individual que tiene que ver con dónde hemos crecido, quiénes son nuestros padres, qué libros hemos leído, cuál ha sido nuestra educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, y podemos decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El idioma lo hacen los hablantes. Yo soy un hablante. Entonces, a mí no me puedes juzgar. Si yo decido inventarme una palabra, no me puedes decir que está mal. Bueno, sí, no. ¿Qué significa que está mal? ¿No? Significa que no la puedo utilizar en la comunicación, ¿no? Pero si yo os convenzo a un grupo de 50 personas a mi alrededor de que utilicen esa palabra, pues eso ya empieza a no ser una mala utilización y comienza a ser un cambio en el lenguaje, ¿no? Sí, porque esta es la conexión entre el significante y el significado, produce el signo para esta comunidad y es una relación necesaria, ¿no? Pero arbitraria. Es que, pero implica que la relación, el significado es social. Pero no es una cuestión solo con el lenguaje, es con todo, ¿no? El valor de una comida determinada es social. El valor de una forma de vida, ¿no? Que, por ejemplo, valoramos un estilo de vida urbano, ¿no? Y eso contribuye, entre otros muchos factores, a subir los pisos de los precios de las casas en las ciudades, ¿no? Mientras que los precios en un pueblecillo pues están, ¿no? Muy baratos, ¿no? ¿Tiene relación con la oferta y la demanda? Sí, claro, pero la demanda tiene que ver con qué es lo que se valora, ¿no? Con qué es lo que valoramos, ¿no? Ujú. Cuando todo el mundo valora vivir en ciudades y entonces estamos todos metiéndonos en grandes ciudades, estamos haciendo una presión de demanda que hace que suban los precios. O sea, todas las formas de valoración, ¿no? Sea gusto, sea artística, literaria, sea económica, todo creo que sigue las mismas estructuras. Y no piensa que la biología tenga ningún efecto importante o poco efecto. Bueno, estoy hablando sobre el microbioma, ¿no? Que determina, ¿no? Hemos hablado un poco sobre esto, cómo el microbioma Mm, determina tus gustos. mm. Eso creo que por eso la comida es distinta de las otras categorías, pero creo que también el microbioma influye en nuestros gustos literarios y musicales también. Um, Pero el tipo de fauna, que el microbioma creo que en español le decimos, creo que es fauna intestinal, la fauna vale, intestinal. fauna intestinal. El, el- la- 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 el tipo de fauna intestinal que tú tienes depende de qué ingieres, ¿no? De hecho, es curioso porque la fauna intestinal de las personas que viven en una misma casa tiende a converger, incluso si comen cosas diferentes, ¿no? Y, Ujú. la, y, la- y se hacen, ¿no? Trasplantes de flora intestinal, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, la flora intestinal como causa se encuentra dentro de estos procesos de retroalimentación. Entonces, según lo que yo coma, tengo una fauna intestinal u otra, que vale, sí, la fauna intestinal a su vez tiene influencia sobre lo que yo quiero comer, pero a su vez yo estoy también condicionándola, ¿no? Entonces, Ujú. por eso, y luego
En general, esa es mi actitud con todo lo biológico. Yo creo que sí existe el cuerpo, ¿no? El cuerpo viene con una serie de elecciones de fábrica, pongámoslo pero luego todas esas elecciones de fábrica son mediadas por el cerebro, por el sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso central, uno, ha coevolucionado con todo lo demás. De Ujú, hecho, la razón por la que cocinamos comida, claro, y esto es muy interesante. ¿Por qué cocinamos? Somos los únicos animales que cocinan. Cocinamos porque tenemos un estómago de mierda, porque ujú, nuestro estómago es muy, muy débil, ¿no? ujú, Pero la razón por la que es muy débil es porque nuestro cerebro consume un 20% de la energía de todo el cuerpo. ujú, Normalmente esa energía la estaba consumiendo el estómago en digestiones mucho más pesadas, ¿no? Entonces, hemos coevolucionado el que se vaya degradando nuestra capacidad estomacal con que se vaya incrementando nuestra capacidad cerebral, ujú, ¿no? ujú. Entonces, a lo largo de millones, literalmente millones de años, tenemos esa coevolución que hace que el cerebro se vuelva mediador de todo lo natural, que es lo que nos da esa flexibilidad, ¿no? Ujú. Para tener comportamientos mucho más variados que los de cualquier otro animal, ¿no? Sí, ok, de acuerdo. Y este es un hecho interesante que no, no sabía. Pero creo que para mí, por lo menos, hay dos influencias y tienen un peso igual, porque nacimos con un microbioma que recibimos de la madre, típicamente, Mm, en un nacimiento normal, o bueno, no sé, no quiero decir normal, pero un mm, nacimiento por el canal de nacimiento, pero también se puede recibir bacterias del toque humano, ¿no? De los padres mm, después de un mm, nacimiento de cesárea. mm, Entonces, esta herencia bacterial nos determina en la misma manera, especialmente durante los primeros como 1000 días. claro. Los primeros 3 años nos determina esta flora intestinal y es más importante, tiene más peso que todos los Mm, otros años y todo lo que comimos después. Después de crear estos, no sé, surcos biológicos que forman nuestros mm, gustos, se puede mm. cambiar, modificar, pero de muy poco, ¿no? Y es igual a tu teoría sobre la importancia de las primeras experiencias sociales, ¿no? Es muy similar. Pero fíjate, porque tanto tu relación con la comida como la mía Ujú, ha cambiado más en la edad adulta de lo que cambió de niño a, por ejemplo, adolescente. ujú, O sea, que en cierto modo lo que estás diciendo, puede ser que haya ciertos gustos, pues no sé, una aversión al pescado, por ejemplo, aunque también eso evoluciona, ¿no? Y pues hay gente que comienza no comiendo nada de pescado y luego, ¿no?, va evolucionando hacia y acaba comiendo de todo. Pero aún así, pongamos que vale, quizás hay una serie de normas básicas, de preferencias básicas que pudieran estar preprogramadas, ¿de acuerdo? Pero de eso no es de lo que estamos hablando. La diferencia entre comer en McDonald's, ¿no? O comer en un restaurante en Vips, en Madrid, ¿no? ujú. O en el Italian Garden, ¿no? ¿Cómo se llama? Olive Garden. El del Olive Garden en Estados Unidos, y comer en cierto tipo de restaurantes o buscar otro tipo de comidas más elaboradas, etcétera, etcétera, esa diferencia no tiene nada que ver con el biome, con la fauna intestinal. Esa es una diferencia aprendida culturalmente en la edad adulta. Y esas son las diferencias realmente importantes, ¿no? Pero ¿por qué no tiene nada que ver con la flora intestinal? Esto, como, porque, porque hemos aprendido, tú y yo hemos aprendido a saborear o O sea, tú no puedes sé. tú puedes contarme tu historia gastronómica y yo puedo contarte la mía, ¿no? O sea, Vale. ese hecho de que podamos contárnosla sin hacer ninguna referencia a la fauna intestinal Ajá. nos está diciendo que la fauna intestinal no es relevante, ¿no? Pero, ok, ¿qué pasa si, eh, como yo recibo un trasplante de la flora intestinal, Mm, y mm, ahora mis gustos cambian radicalmente? Que esto ocurre. Entonces, mm. ya no quiero ir a los restaurantes de 3 estrellas Michelin. Ahora quiero comer en McDonald's y mi esposa está como, ¿qué, pero qué pasa, tío?
Lo dudo mucho. O sea, creo que puede ser que si antes no te gustaba el pescado, ahora te guste, o que cambies de gusto con, por ejemplo, ¿no? Cierto tipo de verduras, etcétera, etcétera. Es decir, a un nivel más micro, ¿no? Que cambien tus gustos. Pero esa estructura mucho más cultural de cuál es el tipo de restaurante al que te gusta ir o cuál es el tipo de comida que buscas, yo creo que eso no va a cambiar con un trasplante de flora. No sé, sería interesante ver si hay algún estudio al respecto y si no, hacerlo, ¿no? Pero Voy a buscarlo. ex- Pues, experimentar, podemos experimentar, hacernos un trasplante de flora y ver. oh, eh, no, no quiero comer en Taco Bell otra vez, jamás en mi vida. Entonces, si Taco esta es Bell la consecuencia era, de un trasplante, no. pero a ti, o sea, Taco Bell para mí es parte de mi historia fundacional porque cuando fui por primera vez a Estados Unidos, mi comida favorita eran los tacos de 50 céntimos de Taco Bell. Y no solo la mía, a Molly también le encantaban, ¿no? Y luego, después, fuimos a vivir a Londres, yo empecé a trabajar en cocinas, empecé a aprender de comida, y la siguiente vez que fuimos a Estados Unidos, todavía pensábamos que íbamos a disfrutar de Taco Bell. No sé por qué. No sé Mm. por qué todavía teníamos eso en mente, pero pensamos que sí que lo íbamos a disfrutar. Y efectivamente no, ¿no? Llegamos y nos pareció una mierda. Pero ¿es Eh, porque tus gustos habían mejorado o porque la comida de Taco Bell había empeorado? Porque creo que ambas, hombre, ambas cosas creo que son pasaron pocos años. Creo que pasaron pocos años entre tanto, aunque objeto a el uso de la palabra mejorar, porque eso implica, ¿no? que prefiero la palabra no desarrollarse, ¿no? O cambiar, ¿no? desarrollarse. Pero Sí. mm, Bueno, tendrás que enviarme una lista de vocabulario para usar en tu podcast la próxima vez. en mi presencia, no, en el podcast no, en mi Ya, presencia. en tu presencia. Exacto. De hecho, Taco Bell volvió a gustarme más adelante. O sea, he llegado a ir a Taco Bell, no en Madrid, porque son todos una mierda, pero sí que, o sea, porque me he encontrado, yo creo que tiene algo que ver con también con la situación económica y laboral en España, que sea tan malo. Pero bueno, sí que he estado en Taco Bell y me lo he vuelto a pasar bien, con una idea diferente, ¿no? Una vez que has pensado, esto es lo que estoy buscando aquí, ¿no? Esto Mm, es algo, igual que una hamburguesa de McDonald's no es una hamburguesa de McDonald's, es su propia cosa, ¿no? mhm, Y la puedes disfrutar en esos términos. Lo mismo creo que sucede con... Y esto a su vez, si hablamos de cómo evolucionan los gustos y por qué evolucionan en una dirección o en otra, que creo que tiene mucho que ver también con aspiraciones sociales, ¿no? Con muchas otras cosas más. No quiero reducirlo solo a clase, pero hay evidentemente un elemento de disfrute de clase cuando vas a un restaurante caro, ¿no? Y de crío, pues no ibas a restaurantes caros, ¿no? Pero también un ir luego más allá de eso y decir, bueno, también puedo permitirme ir a restaurantes, ¿no? Como Taco Bell o, ¿no? También puedo ir a sitios, entre comillas, malos, ¿no? Y disfrutarlos por lo que son, ¿no? Y es decir, bueno, pero ir un decir poco más... entre comillas malo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre tu experiencia en el Taco Bell en los Estados Unidos versus tu experiencia de Taco Bell en España tiene que ver con la calidad de la carne. Porque la última vez que comí en Taco Bell aquí en Minneapolis me dolió el estómago y sí, estaba enfermo, pero enfermo. Esto es una reacción física, ¿no? No tiene nada que ver mm, Ya. con mi percepción social o de clase o de eso, ¿no? Pero eso es porque no te has acostumbrado, como por ejemplo quizás los romanos estaban, a que después de una buena comida deberías estar enfermo. Si no, quizás tu percepción de toda esta experiencia habría sido diferente. No. Y fíjate que Can Roca estaba ahí ya para empezar a educarte en esa dirección, ¿no? En la dirección de unir De- enfermedad exacto. y comida de calidad. No sé. Creo que mira, la calidad de la comida, hay una diferencia en la experiencia de Mm, dos Taco Bells, mm. ¿no? No, a ver, y de nuevo, yo no niego, o sea, ya te digo que no Ya. niego la objetividad de esas estructuras. Esas Ujú. estructuras existen y las utilizamos. Mi última experiencia en Taco Bell fue aquí en Madrid y llegó el taco, estaba frío y le había como
milímetro de carne en el fondo era todo lechuga. Entonces era un taco que era todo lechuga y estaba completamente frío. Y dices, bueno, esto es objetivamente una mierda, ¿no? Que por cierto era, por si alguien que está escuchando era el Taco Bell de Príncipe Pío, que lo eviten. Eh, pero, ¿qué significa esto es objetivamente una mierda? Significa, en base a todos estos parámetros, que son estables, que son construidos y tienen una evolución, pero son estables, yo establezco que esto pertenece a esta categoría a la que llamo mierda. ¿No? Y eso es un poco la idea de la objetividad existe, pero la objetividad no es algo eterno, la objetividad es simplemente una construcción estable, ¿no? Es estabilidad, es algo que dura. ¿No? No significa que vaya a durar para siempre, significa que tiene una permanencia suficiente en el tiempo como para que nos sea de utilidad a nivel cognitivo. Eso es lo que entiendo yo que es la objetividad. Ok. ¿Y qué tiene que ver con tu teoría de ubicaciones y de nodos en la red? Como esta objetividad y estas estructuras de gusto. Estas estructuras, bueno, las estructuras son estructuras en red, pero todo esto, más que mi teoría de los nodos, más que a eso es la teoría del valor. O sea, ¿no? Estas estructuras se forman a través de la comunicación del valor, de las corrientes del valor. Yo tengo un gusto y yo he influenciado el tuyo y tú has influenciado el mío, ¿no? Nos conocemos, nos respetamos. ¿Por qué nos respetamos? Nos respetamos porque yo te estoy juzgando en base a unas estructuras previas, de dónde vengo, quién soy, quién es mi familia, bla, 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 ¿no? Y en base a eso, cuando te conozco a ti, con tus características personales, pero también generales, de dónde eres, cómo te has educado, qué tipo de conocimientos tienes, todo eso hace que yo te dé importancia, ¿no? Yo te evalúo, ¿no? Te juzgo tu valor. En base a ese juicio de tu valor, tus opiniones me importan más o menos, ¿no? Y a su vez entonces pasan a influenciar mi valor. Esto en términos gastronómicos está muy claro. O sea, yo creo que cuando hemos estado comiendo juntos en restaurantes, el modo en que hemos comido y en que hemos hablado de la comida, nos hemos estado influenciando, ¿no? Sí. Y ahora, en la medida en que, como eso no es algo que sale de mi pura voluntad, ¿no? Decimos, yo también te he juzgado a ti de la misma forma en que he juzgado la comida en base a esas estructuras que ella traía, ¿no? Esas estructuras no han salido de ningún sitio, han salido de otras personas, ¿no? Entonces, constantemente esto es de persona a persona a persona, ¿no? Estamos transmitiéndonos todas estas valoraciones que luego utilizamos para juzgar a otras personas, para juzgar a otras cosas, ¿no? Otras formas de actuar, ¿no? Así es como está atado, ¿no? Toda esta visión, ¿no? de qué es la objetividad. Entonces, dentro de todas esas corrientes de comunicación constante que no cesan, hay estabilidad, hay niveles de estabilidad, ¿no? Que duran años o siglos, ¿no? Depende, ¿no? Y eso es lo que llamamos objetividad, ¿no? Es decir, esto es objetivamente mejor. ¿Por qué? Porque lo estoy juzgando en base a estos parámetros de gusto que, pues, son compartidos con muchas personas y llevan una temporada y por lo tanto puedo de forma, con más o menos seguridad decir esto es bueno. Bueno, sí. Me convence tu teoría con respecto al lado, ¿no? Socio-histórico, cultural, ¿no? Esta herencia de la objetividad social que hemos recibido. Pero nuestra primera ubicación, de mi perspectiva, es nuestra primera ubicación es corporeal, ¿no? Es nuestro cuerpo y lo que ocurre en la flora intestinal. Por lo menos vale la mitad, desde mi perspectiva. Bueno, Pero es algo que sabes que yo tendré que... cuando edite... Sí, lo siento. Cuando edite esto, yo voy a cortar en el momento en el que dices estoy de acuerdo con tu teoría y ya está. Y el resto. Y entonces ahí es donde acaba Esto es donde lo que termina este haces episodio. con todas las conversaciones. Bueno, de todas formas, sí que vamos terminando, porque ¿no? Vamos por Llevas a un la marca de restaurante, los. ¿no? Porque claro, estamos hablando, tú estás en Minneapolis, yo estoy en Madrid, para ti son casi pasadas las 2 de la tarde y para mí son pasadas las 9 de la noche y tengo reserva en un restaurante tailandés de aquí al lado de casa. ¿Tú cuáles son tus planes para cenar?
Sí, mi hija de 4 años va a cocinar un plato de judías verdes, porque ¿Qué, siempre qué una envidia me buena das? idea de, poner una chica de 4 años en la cocina con una olla de agua hirviendo, Y fuego pues de siempre gas, sí. sale bien. Ya, Sí, pues. no, Bueno, vamos a comer, grábalo. va- vamos a comer unos tacos de tempeh. No sé cómo decir Mm, esta palabra en mm, español. Tempeh, mm. ¿sabes lo que Yo es? tampoco. Es como un taco vegetariano, pero es la cuarta Mm. vez que hemos comido este taco, entonces no tengo muchos deseos de volver al plato, pero Mm, vamos mm. a, vamos a terminar y viernes espero que podamos salir a un restaurante o comer algo diferente. Pero Porque te lo estamos, pide el biome. ya, exacto, ya. Estoy comiendo mucho más verduras y esto es lo que requiere mi microbioma y me alegro, pero a veces quiero un filete un chuletón de buey. Eh, Si solo hubiera algún impulso cultural que te forzara a ello, en lugar de esa fauna intestinal aburrida que parece que tienes, pues, exacto, es que no tengo ninguna influencia social en mi vida ahora. Son como todo el tiempo fuera del trabajo, estoy con mi esposa y mis 2 hijas y ellos no tienen mucha influencia en mis decisiones gastronómicas, ¿no? Entonces, necesito pasar más tiempo con vosotros en Madrid. es- espero haber sembrado una semilla de maldad ahí. Bueno, gracias por Muchas prestarte. gracias por la invitación. Espero que lo hagamos más veces. Ya. Esto ha sido Ecoubicaciones. Puedes leer el post en el que estaba basada esta conversación en ubicaciones.substack.com.